No sé ustedes, pero yo ya me estoy preparando, ¿eh? En esta ocasión, no para la que ustedes creen, mis reyes. No, cortar el cabello. Hoy me estoy preparando para irme a Alpha Camp. Este campamento es un fin de semana exclusivo para hombres. Durante 3 días serás retado para crecer en valentía, destreza y trabajo en equipo. Pero sobre todo, serás retado profundamente en tu interior. Ya faltan menos de 6 días para el Alpha Camp. Tu entrada incluye alimentación, hospedaje y la playera oficial del campamento. ¡Vámonos, mi rey! Y se me olvidaba. Esto es solo para hombres. ¡Au! Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todas las familias de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos arrancando una nueva serie titulada Puertas Abiertas, y algunos dirán, bueno, qué nombre tan raro. Es que cuando tú tomas el tiempo, como lo hicimos nosotros, de orar y ayunar para que Dios abra puertas, para que Dios abra camino, tenemos que vivir expectantes de lo que hemos pedido. Desafortunadamente, muchas personas oran sin esperar recibir. Piensan que nada más es un ejercicio religioso o nada más un ojalá algo sucediera. Pero ves, en La Roca nosotros hemos creído que si podemos orar conforme a la palabra, tenemos lo que pedimos porque pedimos conforme a su voluntad. Y es por eso que el día de hoy yo quiero animarte a que si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC, y ahí vas a encontrar las notas del tema de hoy, porque hoy quiero arrancar con esto. ¿Qué es lo que te va a abrir puertas? ¿Qué es lo que te va a abrir camino? Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 7 y el versículo 7, dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y una de las cosas que le estamos creyendo a Dios es para vivir puertas abiertas en lo que resta de este año. Sabemos que hay cosas que tú necesitas que Dios te abra puertas, que Dios te abra camino. ¿Cuántos de ustedes están creyéndole a Dios? Alguien diga conmigo: le estoy creyendo a Dios por puertas abiertas. Que Dios me abra puertas, que Dios me abra camino. Y quiero que veas un preámbulo. Y estas son las expectativas que Dios le pone a los hijos, a las hijas, que estamos creyéndole a Él para ver puertas abiertas. Él pone una expectativa de lo que Él espera de nosotros para poder nosotros estar en el canal donde Él pueda abrirte puertas. Léelo conmigo lo que dice Mateo 7:1. Dice: no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Tal como ustedes juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la estilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la estilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la estilla del ojo de tu hermano. Aquí tú y yo encontramos algo que encuentro muy interesante. Es de que antes de que Jesús nos hable acerca de cómo Dios nos abre puertas, primero está tratando un tema que es, ahora sí que un tema que corrige diferentes rollos existenciales que tú y yo podemos tener, que es el juzgar. ¿Cuántos de los que están conectados el día que estás sentado en estos auditorios, cuántos de ustedes son capaces de ver las fallas de otros, de ver los rollos que otros tienen? Pero ¿cuántas veces nos es difícil ver los rollos que nosotros tenemos? Ver las áreas de nuestra vida, de nuestro carácter o de nuestra persona que todavía estamos batallando, que aún le estamos creyendo a Dios para obtener victoria. ¿Cuántos de ustedes? Yo me encuentro en ese lugar. Yo le estoy creyendo a Dios para cosas que yo quiero vencer en mi vida, cosas que yo quiero todavía mejorar en mi carácter, en mi persona, en mis reacciones, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que Jesús habló es que si tú esperas a tener misericordia, en pocas palabras, la mayoría de nosotros podemos descartarnos o desconectarnos de poder ser recipientes de puertas abiertas por los errores que cometemos, por la manera que nos manejamos. Pero más importante, lo que yo encuentro es que Dios se fija cómo reaccionamos tú y yo con otras personas para determinar qué puede hacer Dios con nosotros. Porque no puedes cosechar una gracia que tú mismo no practicas con otros. Y tú y yo tenemos que entender, en nuestras vidas todo es siembra
y cosecha. Vuelvo a repetirte, en nuestras vidas todo es siembra y cosecha. Si tú estás buscando cosechar algo de parte de Dios, Dios quiere verlo sembrado en cómo tú y yo tratamos a otros, cómo tú y yo manejamos ahora sí que las fallas de otros, las debilidades de otros, las áreas donde otros todavía están necesitando mejorar, que cuando tú y yo nos damos cuenta, o encuentran un dedo acusador o encuentran ojos de gracia, ojos con misericordia. Y yo encuentro que para Dios es importante no olvidar que tú y yo también somos personas que estamos en proceso. Y una de las cosas que ocurre en este tiempo, se ha desarrollado todo un concepto de lo que se llama la cultura de cancelación. ¿Cómo cancelamos a gente? ¿Cómo cancelamos a personas que les encontramos debilidad? Hace poco, un niño que amamos, mi esposa y yo, cometió un error, pero es un niño. Y algo que me llamó mucho la atención es cómo su papá estaba preocupado porque nosotros fuéramos a reaccionar de forma incorrecta, o que canceláramos a quien es su hijo por cuestión del error que había cometido. Yo no hallaba palabras para decirle: hey, no te preocupes, fue un error, es un niño. Es un niño que va a cometer errores, como mi hijo va a cometer errores, como yo sigo cometiendo errores, como tú vas a cometer errores. Pero hay un temor a esto, hay un temor de ser cancelados en nuestra cultura. Y es porque en nuestra cultura encontramos que la gente está dispuesta a descartar a gente. Pero algo acerca de Dios, digan conmigo, Dios es así. Es de que Dios no descarta a nadie. Es de que Dios siempre está buscando dar nuevas oportunidades. La cultura de cancelación, número uno, siempre está confrontando, avergonzando. Siempre está buscando confrontar, señalando el error. Y ojo, porque esta cultura de cancelación no es allá afuera, nada más. Es adentro, es en muchas veces en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras relaciones. Cancelamos a personas por nuestros miembros de nuestra familia por los errores que encontramos en ellos. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que se comete muchas veces el error, es confrontar avergonzando. ¿Cuántas veces tú has echado algo en cara de alguien en tu familia con otros miembros de la familia presente, o enfrente de tus amistades, o enfrente? ¿Cuántas veces ocurren estas cosas donde hacemos público algo que debe de ser tratado en privado? De hecho, es lo que Jesús dijo en Mateo 18:15. Jesús dijo: si un creyente peca contra ti, háblale en privado. Alguien diga conmigo: se arregla en privado. Y hazlo ver su falta, o hazle ver su falta. O sea, obviamente hay personas que de repente no lo ven, pero menos lo van a ver si lo que tú estás buscando hacer es avergonzarle. Y muchas veces nosotros, lejos de buscar ayudar a alguien, estamos queriendo señalar a alguien, y por eso lo haces público. Yo recuerdo una ocasión, yo estaba jovencito y fuimos a una congregación en Los Ángeles, y recuerdo que un cuate que tenía don profético vio a un hombre y lo señaló y le dije: hey, tú estás en adulterio. Enfrente de toda la congregación, enfrente de toda su familia, le señaló una falta que él percibió. Posiblemente era cierto lo que estaba diciendo, pero el formato era incorrecto. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que Dios siempre nos llama al arrepentimiento, no a avergonzarnos. Él no está buscando hacer público algo que tiene que ser tratado en privado. Philip Van Hooser dijo lo siguiente: celebra en público, pero siempre confronta en privado. Celebra en público, pero siempre confronta en privado. La segunda cosa que nosotros encontramos en muchos casos de temas de cancelación es de que creamos división en relaciones. Hay personas que dicen: no, es que si tú vas a seguir con esa persona que hace esto y vive esto, ni me hables a mí, y no debes de hablar, ya no cuentas con nosotros, y comienzan a crear ciertos bandos. Para muchas personas es más importante sentirse que la gente está contigo y por tanto no está con aquellos. ¿Qué estás buscando? Estás buscando que haya una división. Estás buscando que la gente escoja con quién irse, y son actitudes incorrectas, son actitudes divisivas. Y muchas veces tú y yo tenemos que entender de que la madurez siempre te va a decir: hey, yo no tengo ningún problema tener una relación con alguien, que tenga una relación con alguien con la que yo no tengo una relación, por X o Y razón. Pero una de las cosas que sí es importante es jamás
a sentirse que si alguien le habla a otra persona que a mí personalmente no me cae, no lo hace enemigo mío o enemiga mía, sino que simple y sencillamente es algo que cada quien tiene derecho a escoger con quién se junta. Obviamente algo que tú y yo tenemos que entender, esto es parte de lo que la cultura de cancelación hace. 1 Corintios 1:10 dice Pablo, hablando de esto, dijo: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Nota quién está diciendo esto. Lo está diciendo un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que fue partidario de que fueran asesinados hombres, mujeres, jóvenes y niños. Si había alguien de que hubiesen cancelado día 1, hubiera sido Saulo. Hubiera sido el hombre que después Dios lo llamó Pablo para cumplir los propósitos que Dios tenía para su vida. En nuestra cultura nosotros hubiéramos cancelado a Saulo y hubiéramos dicho: este cuate es un desgraciado bien hecho, no le hablen, no le dirigen la palabra, ojo, cierren la puerta, mil cosas, porque Saulo sí cometió muchos errores. Dije, Saulo cometió cosas que si hoy en día nosotros nos enteráramos de alguien que hizo eso y que ahora está predicando de Jesús, no quisiéramos tener nada que ver. Y así hay hoy en día ese tipo de mentalidad existe hoy en la iglesia. Y algo que tú y yo tenemos que tener es que tenemos que tener una perspectiva de qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios de esto? La tercera cosa que la cultura de cancelación va a hacer es que va a limitar lo que la gente puede hablar. Escribe en tus notas: crea temor de hablar verdad. Una de las cosas que Pablo dijo fue: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. En otras palabras, el temer hablar es algo que el enemigo utiliza para intimidar. Y hay mucha gente en tu vida que está intimidada por tu forma de cancelar lo que ellos te digan o de que actúes mal. En la cultura hispanoamericana está todo este rollo de enojarse porque alguien te dice una verdad que no quieres escuchar, cuando algunas verdades que tú escuchas las debes de escuchar. Debes de estar abierto a escuchar algunas cosas, porque no nada más porque tú lo creas significa que estás en lo correcto. No nada más porque tú te pienses significa que estás haciendo las cosas bien. No nada más porque a ti se te ocurre que lo que tú crees es verdad absoluta significa que no estás viviendo en una mentira o en un engaño. Y si tú no escuchas lo que alguien más necesita hablar o compartir contigo, entonces descalificas tu persona de poder recibir una información que el Espíritu de Dios puede acompañar para traer un cambio en tu corazón, en tu mente o en tu vida. La cuarta cosa que tú y yo tenemos que entender es de que la cultura de cancelación descarta a la gente por completo. Cuando Pablo hizo lo que él hizo, el mundo lo hubiera descartado. Hoy en día, si Pablo hubiera existido hoy en día, jamás hubiera tenido un espacio y nos hubiéramos perdido todo lo que Dios, de lo que Dios quería hacer. Pero hay infinidad de casos que nosotros encontramos en la Biblia que es impresionante la gracia que Dios y cómo Dios vuelve a dar oportunidades. La Biblia dice esto en Colosenses 3:13: sean comprensivos con las faltas de los demás. O sea, realmente no entiendes esto hasta que no entiendes qué tan comprensivo es Dios contigo y conmigo. ¿Cuántos de ustedes Dios ha sido comprensivo contigo? ¿Cuántos de ustedes Dios te ha perdonado? ¿Cuántos de ustedes Dios sigue perdonando? Esa es la cosa, que nosotros muchas veces descartamos a personas por errores que cometen. Y algo que es bien importante es saber que Dios no descarta a nadie, que Dios siempre mantiene un corazón abierto. Algo que tú y yo tenemos que comprender es: ¿qué es lo que Dios ve? ¿Cómo ve Dios a la gente alrededor de nuestras vidas? ¿Cómo ve Dios a la gente que comete errores, que comete fallas? Uno de los hombres que para mí es una de las personas más difíciles de percibir cuando leemos su historia en la historia de los reyes y las crónicas, y escuchamos acerca de un tipo llamado Manasés. Manasés siempre ha sido alguien difícil para mí como líder tenerle paciencia. Porque lo que vemos en la Biblia es de que Manasés hizo cosas terribles. El tipo no solamente hizo cosas terribles con relación a su devoción a Dios,
no solamente violó todos los principios de Dios con relación a las cosas que tenían que ser guardadas y las cosas que tenían que ser protegidas. En Manasés encontramos un tipo que fue como intencionalmente malo. Intencionalmente malvado es la palabra correcta. Fue un tipo malvado. El tipo fue tan lejos como sacrificar a sus hijos en el altar a Moloch. Para mí esa es una de las peores formas de desgraciado que existen. Sin embargo, la Escritura nos enseña que cuando este tipo, estando en el cautivo, se humilla delante de Dios y comienza a buscar al Señor, que Dios tuvo misericordia de él y lo volvieron a instalar aún como rey. La Biblia cuenta que fue tanta la maldad que sembró a Manasés, que a pesar de que hubo un cambio, nunca cambió la dirección de la nación de perversión y de deterioro y degenere. Todas las cosas que él instituyó continuaron aun cuando él hizo un cambio en su corazón. Pero lo interesante de esa historia es de cómo Dios nunca perdió esperanza. Y algo que tú y yo tenemos que entender acerca de Dios es que Dios tiene esperanza. O sea, cuando tú y yo tenemos esperanza es porque nos parecemos a Dios. Y Dios no pierde la esperanza de que ese hijo perdido vuelva, que esa hija perdida vuelva, que ese hombre su corazón sea cambiado, que esa mujer su vida sea transformada. Y tú y yo podemos ver a personas que nosotros decimos, ¿sabes qué? Descartado, descartada. Y podemos decir, ¿sabes qué? Esta persona yo jamás haría nada con ellos. Pero Dios dice, yo sí haría con ellos. Yo sí volvería a trabajar con ellos. Porque yo he estado esperando. He mantenido una esperanza de que su corazón cambie, que su vida cambie. Y lo primero que tú y yo tenemos que entender es eso, que Dios sí tiene esperanza. Es por eso que Dios nunca se rinde hasta ver al impío volver a Él. Lo que Dios más ama es ver a gentes cuyas vidas son transformadas por la misericordia de Dios para con ellos. La manera que lo puso Billy Graham fue: la misericordia y la gracia de Dios me dan esperanza para mí mismo y para nuestro mundo. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Dios es un Dios de esperanza. La segunda cosa que tú y yo tenemos que entender, que Dios ve importante la unidad nuestra. Para Dios, a pesar de las diferencias que podemos tener con gentes que son difíciles te lo pongo de esta manera, que son difíciles de amar, que son un reto caminar en amor con ellos, Dios sigue viendo a esas personas como personas que Él quiere alcanzar. Pero si tú y yo creamos a muros de división, entonces difícilmente podrá haber la oportunidad de poder ver a esa persona regresar a Él. Es por eso que Dios ama tanto la unidad. Dios ama el hecho de que creamos puentes de amistad, puentes de relación, una llamada, cualquier cosa que pueda dar esperanza a que un día, cuando esa persona esté lista, porque Dios venga tratando con su corazón, porque Dios venga tratando con su vida, que un día esa persona regrese, porque tú estabas cercano para poder ayudarle a regresar. Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, que tengan cuidado de que no brote ninguna raíz. Nota, si tú quieres gracia, tienes que cuidarte de la raíz de amargura. Si tú quieres gracia, si tú quieres la gracia para que se te abran puertas, tienes que guardar tu corazón de las amarguras de las gentes que te cerraron puertas, de las gentes que cerraron el camino, de las gentes que te trataron mal, de las gentes que actuaron sin misericordia. Efesios 4:3: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, dice, enlazados mediante la paz. Algo que dijo Dwight L. Moody, dijo lo siguiente, dijo: nunca he visto al Espíritu de Dios obrar donde el pueblo del Señor se encuentra dividido. Nunca podemos esperar que Dios opere donde hay divisiones ocurriendo. Y esas son cosas que cada uno de nosotros traemos a la mesa. O estás juzgando, o estás extendiendo misericordia, o estás extendiendo gracia. La tercera cosa que Dios ve es que Dios da oportunidades. Dije, Dios es un Dios de oportunidades, y
Y quiero que entiendas, esa es la razón por la cual Dios sigue trabajando contigo. Lo sé porque es la razón por la cual Dios sigue trabajando conmigo. Porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y algo que tú y yo tenemos que saber dar es oportunidades a la gente. Y cuando tú y yo entendemos esto, nota lo que dice Lamentaciones 3:22, el fiel amor del Señor. Digan conmigo, el fiel amor del Señor. Desafortunadamente muchas veces nosotros no somos tan fieles en nuestro amor como el Señor, pero el fiel amor del Señor dice, nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánta gente en tu vida ha sido descartada por la mentalidad de cancelación? ¿Cuánta gente en tu vida ha quedado descartada de ser personas en las que Dios pueda obrar, trabajar? Porque tú y yo por nuestra parte decimos, ¿sabes qué? Cancela, por mi parte queda cancelado. Y quiero que entiendas, y esto es crucial, lo que siembras cosechas. Dije, lo que siembras cosechas. ¿Y cuál es el balance? ¿Cuál es el equilibrio a todo esto? Nota lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 6. Después de todo lo que leemos de la misericordia, nos habla de ahora sí que un equilibrio que dice, no den lo sagrado a los perros. No sea que se vuelvan contigo y te hagan pedazos, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. En otras palabras, algunas veces tú no vas a ser el canal con alguna gente. Y tú has insistido, has tenido gracia, has tenido misericordia. Algunas veces vas a tener que cerrar una puerta para dar espacio que busquen a alguien más con quien Dios pueda usar. Tú y yo no somos los salvadores del mundo. Dios es el salvador del mundo. Sin embargo, Dios nos quiere usar. Y en lo que de ti en mí resta es el tener misericordia. El saber entregar a personas en las manos del Señor, que después de extender gracia y después de extender misericordia, hay algunas personas que solamente Dios puede cambiar. Y es la gente que no quiere escucharte, es la gente que no le interesa lo que tú estás buscando hacer, de ser un puente de sanidad, un puente de sanidad relacional, un puente de restauración. Algunas personas no quieren lo que tú tienes que ofrecer. Y esas son personas que entonces tú y yo entregamos al Señor y que decimos, Señor, tú encárgate de ellas. Es por eso que el número 4 es Dios pone límites. ¿Cómo sabemos que Dios pone límites? Observamos a Dios con Saúl, por ejemplo. Llegó un día cuando Saúl no solamente no quería arrepentirse, pero casi marcaba a Samuel como mentiroso y por lo tanto a Dios. Porque Dios le está diciendo a Samuel, dile lo siguiente, y después dice, no, claro que sí obedecí. Claro que no había obedecido. Sin embargo, no era alguien con que se podía trabajar. Y entonces cuando se volvió una persona con la que él no se podía trabajar, es entonces cuando fue descartado. Es entonces cuando Dios dijo, yo contigo no vuelvo a cruzar palabra, no vuelvo a hablarte, no vuelvo a poner mi presencia. O sea, es impresionante lo que la Escritura nos enseña. Lo que dice 2 de Juan 1:3, la gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. ¿Con quién permanece? Con los que vivimos en la verdad y el amor. Una de las cosas que Dios está buscando hacer, amigo, amiga, es abrirnos puertas. Pero si tú y yo vamos a ser personas que Dios nos abra puertas, tenemos que ser personas que extendemos misericordia a otros. Quiero animarte a que cuando tú ores por tus necesidades, que no solamente ores por las tuyas, sino que ora por las de otras personas. Entérate de lo que otros están viviendo, otros están sufriendo. Y nosotros extender esa gracia, esa misericordia de ayudar a otros, aun cuando Dios te pone en el corazón, es que ayuda a alguien más. Échale la mano, así como tú me estás pidiendo que te eche a ti la mano. Tú estás necesitando 10, esta persona necesita 1. A lo mejor no tienes para los 10, pero a lo mejor sí tienes para el 1. Échale la mano. Tú y yo extender misericordia sobre otros, abrimos las puertas a nuestro favor. Yo le estoy creyendo a Dios para un fin de año de puertas abiertas. Quiero animarte a que corrijamos estas cosas en nuestro corazón para que a cambio tú y yo vivamos lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, dile conmigo, Padre, gracias. Gracias por la corrección de gracia y misericordia que tú traes a mi corazón. Ayúdame, Señor, a no descartar a quien tú amas, de no dejar de extender misericordia sobre quien tú quieres tener misericordia. Dame la sabiduría para manejar las diferencias de forma correcta.
Quita de mi corazón, Señor, toda manera de juzgar a personas por sus debilidades. Perdóname por descartar relaciones. Perdóname por descartar a gentes a quien tú no descartas, mi Dios. Ayúdame a crecer en esta área. Te lo pido, mi Dios, porque quiero vivir en tu perfecta voluntad, porque quiero hacer aquello que para ti es agradable. Mira que te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, por favor, yo quiero invitarte el día de hoy. Si tú eres ese hombre, si tú eres esa mujer que has estado viviendo lejos de Dios, a lo mejor tú te encuentras como Matusalén cometiendo errores, pero llega un día cuando Dios se vuelve realidad y tu corazón se vuelve a Él. Yo quiero invitarte a que si ese hombre, esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida con Dios, que entiendas que esa fue la razón por la cual Jesús vino a la tierra, para salvarnos y para salvarte. Si ese hombre, si esa mujer eres tú, yo te invito a que el día de hoy, ahí donde tú estás, tú di estas palabras, dile conmigo: Padre Celestial, gracias por el amor que tú le tienes a mi vida. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mi pecado, a morir por mi maldad. Dile conmigo: Padre, hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu presencia que el día de hoy viene a llenar mi vida. Señor Jesús, tú sé el Señor y la autoridad de mi vida, el resto de mi vida. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por perdonarme. Y gracias, mi Dios, por una nueva oportunidad de conocerte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitarte el día de hoy a que, si estás haciendo esa oración por primera vez, quiero invitarte a que te conectes con nosotros a través de diferentes redes sociales que tenemos para que escuches mensajes. También tenemos el app de La Roca CC, y vas a encontrar diferentes mensajes. También puedes escribirnos en info@larrocacc.com. Ahí puedes escribirnos un mensaje. Nos encantaría escuchar de ti. Quiero animarte a que hagas dos cosas. Si este mensaje te ayudó, quiero invitarte a que lo compartas. Compártalo en tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a toda la gente que podamos. La segunda cosa que puedes es sembrar en lo que Dios está haciendo a través de La Roca. Hay una pestaña donde tú puedes dar. También podemos poner aquí en pantalla, lo puedes ver, diferentes modos que puedes sembrar en la visión de La Roca, de llegar a todas las naciones de la tierra y conectar familias a Dios y su propósito. Te amamos, que Dios te bendiga, que tenga un excelente día y una súper semana.